Hola chicos, Ciencias Naturales 46.2. Vacunas o líneas de investigación para vacunas contra o para contener al coronavirus de esta pandemia. Los tipos son 8 tipos. Y los vamos a poner aquí con el número de proyectos, porque luego nos servirán para seguir el guión del vídeo. Dice, todas las vacunas que persiguen, pues persiguen dejar al antígeno, al intruso, expuesto a los policías del cuerpo para que no genere ninguna enfermedad, sino que provoque, despierte a los policías que se pongan en contra de él y lo inactiven. Eso es lo que persigue una vacuna, que sea detectado y eliminado. Detectado y eliminado. Se están probando al menos 8 tipos de vacunas anticoronaviricas, elaboradas con diferentes virus o con partes de ese virus. O sea, con diferentes virus o con partes de ese virus. Entonces, las hay que están hechas con el mismo virus. Ahora, el mismo virus, pero en 2 estados. Las que lo cogen y lo inactivan, es decir, con ese virus inactivado, o con ese virus atenuado, que veremos la diferencia entre unas y otras. Otras que utilizan el vector vírico. Mira, por ponerte un ejemplo, vector es el que sirve de conductor, la pieza que traslada. Por ponerte un ejemplo, mira, un cohete lanzado al espacio, lleva el vector, que es el cohete, es decir, toda esta carcasa y sus motores, combustible, elementos de conducción, es decir, para dirigir, etc. Pero luego lleva, normalmente aquí en cabecera, una parte desprendible donde van los instrumentos para la misión. Este cohete no se lanza solo al espacio para verlo. ¡Ay, qué bonito! No. Ese cohete va con una misión. Es decir, encargado de algo. Lleva aquí el encargo. Lleva este aparato, lleva este otro, porque tiene que hacer un experimento de esto, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer otro. Bueno, pues, si quitas esto, es decir, le quitas todos los aparatos y conviertes esto en un lujo de disparo, es decir, solo para que vaya y vuelva o para que vaya y solo verle cómo sube, esto sería el vector. Es decir, ¿qué será un vector vírico? Pues un virus al que le han dejado solo la capacidad de traslación y de meterse en las células, etc. Pero se le han quitado las piezas claves que él perseguía, que era replicarse, que era infectar, que era invadir. Esas se las han quitado. Solo les hemos dejado el vector. O sea, hay vacunas de vector vírico con 2 también variantes. De un vírico replicativo, es decir, que dentro del cuerpo tiene capacidad de replicarse, de multiplicarse, de hacerse fotocopias. O sea, de un cohete van a salir, como tiene la capacidad de replicarse, pues hará, utilizando las capacidades de nuestro cuerpo, hará millones de cohetes. O sea, carácter replicativo y otro del no replicativo.
No. Este no es replicativo. Oiga, y entonces, ¿cómo lo hago? Pues mira, habrá que meter muchas más unidades de este vector vírico, ya que no puede replicarse, tendremos que meter muchas cosas que de este, con meter solo unas pocas, como se va replicando ya podremos obtener lo que queremos. O sea, de virus, de vector vírico. Las otras son de ácidos, de ácidos nucleicos, que ya sabes que son los dos, de ADN y de ARN. Y veremos cómo actúan unas y cómo actúan otras. Y por último, no de virus, ni de vector vírico, ni de ácidos, no, solo de las proteínas. De esos cuerpos que sintetizan los virus y que les sirven pues para elaborar todo su armazón, para acoplarse al resto de las células. Vamos, son como su todo, porque si del virus quitan los ácidos nucleicos se queda todo en proteínas. Bueno, pues hay investigadores que le han desprovisto de los ácidos nucleicos y están utilizando solo las proteínas de los virus para conseguir en el cuerpo que cuando entren virus, como entran con sus propias proteínas y el cuerpo ya le hemos seleccionado que contra esas proteínas tiene que ir a saco, pues al ir contra esas proteínas estará dejando también anulado al total de virus. O sea, de proteínas. De proteínas. Y las de proteínas pueden ser de subunidad proteica, de subunidades proteicas. Subunidades son grupos de proteínas que son similares, o sea, que son las del virus, esos grupos. Entonces, esa vacuna consistiría en meter estos grupos proteínicos típicos de los virus para que toda la polis se crean que es el virus y vayan a por ellos. Entonces se acostumbran, harán anticuerpos, harán tal, los linfocitos, se acostumbrarán a eso y cuando venga el virus, como viene con el mismo envoltorio de proteínas, pues lo cascarán. Tanto si son de subunidades proteicas del mismo virus, como si son proteínas, partículas, no proteínas ya. Bueno, luego lo veremos más detalladamente esto. Partículas semejantes a los virus. O sea, es meter un monigote, pero que el sistema inmunitario se crea al verlo que ese es el virus. O sea, no tiene capacidad suficiente para distinguir si realmente es virus o no, pero le parece un virus. Es el efecto espantapájaros, diríamos. El pájaro, ¿por qué huye de un espantapájaros cuando huye? Porque se cree que es un hombre. Porque hemos metido un similihombre. Pues aquí meteremos partículas, cuerpecitos, similivíricos, semejantes al virus. Simili, que significa semejante, similivíricos. Y como también nos lo dice, y cuesta muy poco decirlo, pues te lo voy a decir yo también. ¿Cuántos laboratorios, empresas, intentos están de cada cosa? Mira, del virus inactivado, pues en este momento hay 5 laboratorios en danza. 5 intentos, 5 empresas. Del atenuado, 7. Es para que luego también veas el porcentaje de por dónde han ido los científicos. Como verás, esto nos dice que no todos están por el mismo camino. No.
que se puede llegar al mismo resultado, que es inutilizar al virus, pero por muchas maneras. Aquí nos han puesto 8 y algunas más que habrá, y de las que nos avisan también. Del vector vírico, del replicativo, el que tiene capacidad de replicarse, 13. Joder, con las tizas. 13. Y del no replicativo, 26. El doble. Del virus no replicativo. De los ácidos nucleicos. Del ADN, 8. Y del ARN, del ribonucleico, 20. De los que consisten solo en proteínas, de hacer subunidades proteicas, 27 o 28, subunidades proteicas 28, y de las partículas similivíricas 33. Si sumásemos en total, estos serían las distintas corporaciones o entidades que están en estos momentos en una carrera intensísima para conseguir lo que para ellas, para nosotros puede ser un beneficio enorme, y para ellas también pues un despegue económico impresionante. Dice, también se está estudiando si las vacunas antipoliomielítica, es decir, la de la polio, se está estudiando si esta vacuna, la de la polio, o la antituberculosa, las dos, la de la polio y la de la tuberculosis, actuales, que ya existen, podrían ayudarnos a luchar contra el COVID. Porque resulta que estas dos desencadenan una respuesta inmunitaria general. Es decir, estas dos, la de la polio y la de la tuberculosis, cuando entran, disparan todas las alarmas. Ya no solo las alarmas de sus polis especializados en ellas. No, son muy escandalosas y disparan todo el sistema inmunitario. El general, el adaptativo, etc. O sea, que no solo disparan al adaptativo en una adaptación específica, no. Disparan las alarmas de todos los sistemas. Es como si unos entrasen a robar en un banco y se disparasen las alarmas de todos los bancos de la ciudad. Bueno, claro, eso sería contraproducente porque la policía no sabría en qué banco realmente están robando. Pero como el cuerpo tiene cantidad de policías, mira, al acabar con los cacos posibles de todos los bancos, están acabando también con el que a nosotros nos interesa, en este caso, que sería el coronavirus. Dice, también están estudiando en otras vías de investigación si se podrían modificar genéticamente ciertas células inmunitarias. Es decir, coger a alguno de los policías y meterlos y hacerlos Robocop. Esa especie de polis cambiados genéticamente, como las películas, y hacerlo genéticamente, especializados en la lucha. O sea, que también es otra vía de investigación. Coger polis, células del sistema inmunitario, y transformarlas genéticamente para que se especialicen en el coronavirus. Bueno, vamos a ver ahora ya, empezando por el primero. Si nos queda suficiente pizarra para ver las de virus inactivados.
dice al menos, o sea, con virus en general, dice al menos 7 equipos, 7 equipos están desarrollando vacunas con el propio coronavirus. Y dice 7. A ver, yo es que el gráfico, a lo mejor es que lo he interpretado mal. Porque claro, a mí me pone un gráfico así. Y me dice virus, o sea, con virus. Y me hace un histograma de barritas de superficie que me marca aquí el 5. Hasta aquí me mete un color intenso, y aquí otra porción de, si esto es 5, esto serían 2. Y en la leyenda me dice rayado, virus inactivado. Punteado, atenuado. ¿Y yo qué he interpretado? A lo mejor lo he interpretado mal. Que el virus inactivado serían 5 y el atenuado serían 7. Queriendo decir que esto sería, que también está debajo de esto. Y parece ser que no. Si ahora nos dice que son 7, entonces tendríamos que decir y corregir aquí y poner inactivado 5, atenuado 2. En total tendría razón ahora este señor que son 7. Perdón. Metí la pata y me dejé llevar por eso. De la misma forma, tendríamos que decir que en el vector vírico el replicativo serían 13 y este 12 hasta llegar al 25. Con los ácidos nucleicos, el ADN sería 8. El ARN serían 12 y en total 20. Y aquí en las proteínas, en las subunidades proteicas son 28 y en las partículas similivíricas son 5. Y en total serían los 33. Bueno, disculpadme, pero más vale dejarlo así. Nos metemos ya con el virus inactivado. Oiga, ¿y cómo se inactiva un virus? ¿Y qué es lo que le inactivan? ¿Qué es lo que le inactivan? Pues bueno, dice virus atenuados. La manera convencional, virus, el primero, virus, no, inactivados. Virus inactivados. Dicen, estas vacunas se utilizan sustancias químicas como formaldehído o calor. Es decir, a base de un tratamiento o en contacto con el formaldehído o con calor, se los inactiva para que el virus pierda su capacidad de infección.
infectar ya no tiene capacidad. Aunque hay que partir de una gran cantidad de virus infecciosos para fabricarla. Es decir, tiene un pequeño inconveniente y es que necesitamos gran cantidad de virus infecciosos para su fabricación. Esto respecto a los virus inactivados. Vamos a pasar a los virus atenuados y luego veremos en un esquema cómo se comportan, que en parte ya lo vimos en el vídeo anterior. Los virus atenuados. Atenuados es una palabra que significa disminuidos. Dice, la manera convencional, aunque puede haber otras, pero la más usada, convencional, de atenuar un virus consiste en pasarlo por células animales. Es decir, este virus lo vamos a meter primero en este tejido de ratoncitos de laboratorio, de estos animales, tal, para que vaya perdiendo gas. Porque al ser atacado por sistemas inmunitarios de estos animales, lo van a dejar maltrecho. Esta sería una de las formas. Con células animales o humanas, hasta que incorpore mutaciones. Es decir, hasta que él vaya mutando, cambiando, en reacción a los sistemas inmunitarios de los animales y de los hombres, y que estas mutaciones, estos cambios que ha tenido que hacer forzosamente para sobrevivir, reduzcan su capacidad de provocar la enfermedad. Si ya no es tan virulento, ya no es tan agresivo. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el sistema inmunitario de animales y de hombres tuvo que cambiar, tuvo que mutar. Y eso le ha dejado mermada su capacidad de ataque. Esto sería un virus atenuado. Dice Codagenis, y aquí ya que nos lo pone, pues vamos a ponerlo también nosotros. No hacemos ninguna publicidad, puesto que estamos cogiendo de una revista ya publicada. Codagenis. Bueno, acabo esto. Codagenis en Nueva York. Está trabajando junto con Serum Institute. Más Serum Institute en India. Una en Nueva York y otra en India. Juntas colaboran mediante la alteración de su genoma, es decir, del genoma del virus, y conseguir que las proteínas víricas se sinteticen con menos eficacia. Es decir, al estar atenuados, como lo que quiere el virus en el cuerpo es sintetizar, fabricar proteínas, sí, las fabrique, pero con mucha menos eficacia. En vez de producir tantos por millones, pues que produzca muchísimos menos. Esto sería de los virus atenuados. Antes, no te he dicho, dice al menos 7 equipos en total, 7 equipos en total están desarrollando vacunas con el propio coronavirus, unos de forma atenuada y otros con la inactivada. Muchas vacunas en uso se han elaborado así ya, como las del sarampión y la polio, que se elaboraron así, con estos sistemas, de atenuados o inactivados. Pero requieren muchísimas pruebas para garantizar su inocuidad. Es decir, al tratar con virus, todas ellas requieren mucha precaución. Mucha precaución. Muchas pruebas. Muchas pruebas. Para garantizar que no van a tener secuelas.
que no van a tener repercusiones laterales graves. Esta sería una de las cortapisas para hacer vacunas con virus. De los virus inactivados, ya lo hemos dicho. Bien, el esquema sería un poco menos así. Si tenemos aquí el organismo, nuestro organismo, aquí mediante una inyección, se nos inyecta la vacuna. La vacuna con el virus atenuado, con sus antenitas, que era la proteína S, acuérdate, y los otros piquitos que eran la monoclonal o proteína M. Y dentro lleva sus ácidos nucleicos. Entonces, se mete dentro del organismo en una célula y se replica. Es decir, tiene capacidad, el virus atenuado, pero le han dejado con su capacidad de replicación. Es decir, aquí se replica. El virus replica. Y hará, pues, múltiples virus, pero también ya de segunda categoría. De un padre atenuado nos saldrán unos virus muy vigorosos. Al salir estos ya, digamos, por ponerles un adjetivo que en otras ocasiones pudiera ser despectivo, aquí no, degenerados, ¿irán dónde? Pues los cogerá la célula aquella fagocitaria que era la presentadora de antígenos, la célula. Los fagocitará y presentará sus cuadros en sus escaparates, las piezas que haya dejado de estos virus para que los otros polis, los linfocitos B y T, vengan a darles caza. Pero todo pasando por la célula presentadora, que lo vimos ayer en el vídeo anterior. Esto con respecto a los atenuados. ¿Y los otros? Pues los otros, los virus inactivados, se les ha quitado el ARN, se les ha desactivado su capacidad de réplica. Es decir, nos los meterán igual por una inyección, pero irán directamente ya, no pasarán por una célula, y irán directamente, serán captados por las células presentadoras y seguirá con ellos el mismo comportamiento que con los de su hermano, para presentar las distintas partes que los linfocitos puedan eliminar. Yo creo que con este contenido y el tiempo que llevamos, casi mejor que dejemos el resto de aquí para abajo, vector, ácidos y proteínas, para otro vídeo, y así ganaremos también en claridad. ¿No te parece? Venga, hasta ahora.